Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga abundantemente. Como siempre, qué dicha, qué alegría, qué gozo podernos encontrar con ustedes a través de este medio para compartir la poderosa palabra de nuestro Señor. Estamos muy contentos de llegar a sus casas, de llegar a sus familias. Estamos muy contentos de poderles compartir de nuestra fe, la bendita fe que nuestro Señor con la que nuestro Señor nos ha bendecido. Vamos entonces a empezar, como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia del Señor y pidiendo esa fuerza del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, quien nos muestre los caminos que tenemos que seguir. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a pedir a Jesús que nos envíe su auxilio, el auxilio del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, desciende con poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra alma para que pueda abrirse a esa gracia salvadora, a esa gracia transformadora de Dios Todopoderoso. Ven Espíritu Santo, llévate de nuestras vidas cualquier tristeza, angustia, dolor, desolación, desesperación. Ven Espíritu Santo, saca de nuestra alma todo enojo, también toda falta de fe, toda falta de confianza. Saca de nuestras almas, bendito Espíritu, todo lo que es pereza, desidia y todas esas cosas que el enemigo pone allí para que no nos podamos abrir a esa obra maravillosa de Dios. Ven Espíritu Santo, llénanos con poder, Señor. Inúndanos, Espíritu Santo, con tu poder, con tu presencia gloriosa y maravillosa. Gracias, Señor. Alabado, glorificado, exaltado seas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias, Señor, por tu compañía y por tu mediación en nuestra familia, en nuestro matrimonio. En esta noche de manera especial te presentamos todos los conflictos, los problemas que como familia podemos tener. Y te pedimos que tú vengas a llenar nuestra vida con tu presencia. Enséñanos, Señor, a hablar, a pensar, a responder en esos momentos de conflicto, de duda. Amén. Ven, Señor, ven sobre las familias y enséñanos a amarnos como tú solamente lo sabes hacer. Gracias, Padre. Bendito eres. Gracias, Señor. Bendito eres. Alabado, glorificado y exaltado sea, Señor. Toda gloria, honra y honor a ti, mi Dios, por todo el bendito siglo de los siglos. Amén. Amén. Listo, entonces vamos a empezar. Mi amor, introduce tú el tema. Bueno, entonces, el tema que tenemos hoy es un tema muy importante como los demás y es un tema al que nunca debemos llegar, ni como pareja ni como familia. Y entonces el tema de hoy se llama justamente cómo prevenir el maltrato, cómo no llegar a ese maltrato dentro de nuestra familia. Pero entonces, para saber cómo prevenirlo, tenemos que saber primero qué es el maltrato, cuál es el significado de esa palabra. Entonces, es un comportamiento violento que causa daño físico o moral. ¿Qué daño físico? ¿Qué es el daño físico? Entonces pueden ser los empujones, los golpes, las bofetadas, la violencia sexual, las violaciones, todo esto es daño físico. Y los daños morales, entonces allí tenemos los insultos, las amenazas, la violencia psicológica, el menosprecio a las demás personas. Todos estos tipos de maltrato que no solamente a veces llevamos a cabo con nuestra pareja, sino también con nuestros hijos. No necesitamos de la agresión física, no necesitamos del maltrato para solucionar nuestros conflictos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Podemos hablar, y la primera enseñanza que tuvimos fue la del diálogo, de cómo resolver los problemas, simplemente sentándonos a hablar como personas que nos amamos con un lenguaje motivador y no con lenguajes feos, ni con cosas, ni haciendo ya daño físico a la persona. Entonces, amorcito, somos seres humanos, ¿cierto? Y como seres humanos, pues somos diferentes. Mira, mi amor, el asunto es bien sencillo. Ustedes no se deben angustiar porque tengan diferencias. Yo se los he dicho muchas veces en la comunidad, los que han estado asistiendo, cuando decimos que mi media naranja. Y déjenme decirles que si a ustedes les vendieron esa idea de media naranja, los engañaron. Pues tienen que ir a que les devuelvan la plata porque esa media naranja no es ninguna media naranja. Porque nosotros, cada ser humano es diferente. Donde hay dos seres humanos, hay dos mundos, lo dijimos en la primera enseñanza. Sí. Y donde hay seres humanos, hay conflictos. Definitivamente hay conflictos.
Entonces, siempre vamos a tener diferencias importantes, siempre vamos a tener algunos problemas, siempre vamos a tener cosas en las que no estamos de acuerdo, siempre esas cosas van a pasar. Entonces, no quiere decir que usted es el hombre más de malas, la mujer más de malas del mundo, porque simplemente su esposo o su esposa tiene ideas diferentes a las suyas. Precisamente ahí es donde, en esa diversidad, es donde se construyen familias, digamos, con más visión de la vida, se construyen familias más ricas en toda la manera de resolver conflictos, en su carácter, lo que embellece la misma familia, que son diferentes. Nosotros nos gozamos mucho con nuestros hijos, que son tan diferentes, todos dos tan amorosos, todos dos tan hermosos, todos dos, pero cada uno con su corte, con las que sale, con lo que pregunta, con lo que responde, con su forma de molestarse, de enojarse. Entonces, eso es absolutamente normal. Entonces no estamos de acuerdo. Muchas veces entonces el maltrato surge cuando encontramos esas diferencias y tratamos de ponernos de acuerdo, o tratamos de someter al otro, como lo vamos a explicar al final. Y cuando vienen esas, entonces aparece el maltrato. Muchas veces el maltrato es el culmen, escúchelo, el maltrato es el culmen de los conflictos. Un conflicto se va escalando hasta que un conflicto llega a convertirse en una cosa de agresividad. Llega a ser como el principio para la agresividad. ¿Cómo empieza un conflicto? Un conflicto empieza con una palabra, mi amor, ¿cierto que sí? ¿Cómo empieza? Sí, entonces el uno dice una palabrita. Y el otro la pone más grande, más fuerte. Porque es que nosotros somos injustos. Mire lo que hacemos. Entonces siempre buscamos causarle al otro no el mismo daño. Mire, ni siquiera estamos en el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo el Evangelio, la palabra de Jesús. En el Antiguo Testamento ni siquiera venimos nosotros ahí. El Antiguo Testamento era como el kinder, ahora nosotros estamos como en la primaria. O el Antiguo Testamento era la primaria, ahora nosotros estamos en la secundaria. Pero nosotros ni siquiera venimos allí. ¿Por qué? Porque la justicia no existe en nosotros. Este me dice feo y entonces yo no le respondo con feo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El conflicto va... Feo, horroroso. Feo, horroroso. Y vamos escalando. Y yo ya no le respondo feo, horroroso. Le digo feo, horroroso. Y ahí tonto. Aparece la madrecita, ¿cierto? Entonces luego el otro ya le tocaron la madrecita y vamos subiendo en el maltrato, que es el culmen de un conflicto, pero que va subiendo paso a paso y muchas veces llega primero a un maltrato emocional, a un maltrato, ¿cómo se dice? Psicológico. Un maltrato moral, sí, como lo decíamos moral, al principio. Y finalmente escala a convertirse en el maltrato ya físico. Llega un momento en el que yo siento que lo único que puedo hacer para que él sienta más o para que ella sienta más dolor es pegarle un golpe. Y así llegamos. Entonces el conflicto se va escalando, va subiendo, va llegando a un punto donde ya pasamos a las manos y a cosas pues que son verdaderamente degradantes. Y lo más grave de todo es que cuando se llega a eso, se generan heridas y daños que ya difícilmente se sanan. Y sobre todo, mi amor, nunca lo podemos recordar, que son vicios que las personas ya tienen, ya adquieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan a un punto de maltrato y ya se acostumbran a darse golpes. Se acostumbran a darse golpes. Entonces es una cosa extremadamente lamentable cuando entra ese tipo de cosas a la casa. Cuando ya nos perdemos el respeto, cuando ya llegamos al insulto, eso es toda parte de la vida que uno entrega ya no puede volver a recuperar, es muy difícil. Entonces ya todas las familias, ya la familia empieza a entrar en ese mover, siempre llegan al maltrato, siempre a la palabra y con mucha facilidad a los golpes y a los empujones. Por esa razón necesitamos ese proceso de sanación interior, porque tenemos que sanarnos para poder continuar adelante entonces. Bueno, mi amor, pero entonces cuando las personas vienen y nos dicen es que ya nos estamos maltratando, ya llegamos a las palabras, inclusive a los golpes, ¿cómo vamos a sanar eso en nuestra familia? Y para sanarlo necesitamos conocer cuáles son las raíces de las que viene ese maltrato. Entonces tenemos varias raíces. La primera es un corazón herido, lo que llamamos las heridas emocionales. Y para iluminar qué son las heridas emocionales, vamos a buscar en Mateo, capítulo 12, del 35 al 37, dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres dañará. Darán cuenta. Ay, perdóname, es que se me fue. De toda palabra mala que hablen los hombres darán cuenta de ella el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es triste saber que a veces tenemos en las familias, hay niños que nacieron viendo cómo los papás crecieron, viendo cómo los papás se maltrataban, cómo eran maltratados ellos mismos, y un niño maltratado, ¿qué va a ser? Va a ser un adulto maltratador. Entonces hay unas heridas que quedan allí, que marcan a ese pequeño desde su infancia y que hacen que su comportamiento de maltratador cuando es adulto sea la consecuencia de lo que vivió cuando era pequeño. Las heridas emocionales, también, por ejemplo, cuando una persona fue demasiado reprimida, generalmente eso hace que una persona sea agresiva. Fue muy reprimido o sufrió, como tú lo decías, ese maltrato. Entonces es como si empezáramos a atesorar, a guardar, y llega un instante en la vida cuando ya nosotros tenemos nuestra familia y simplemente somos súper agresivos, súper explosivos. Eso ustedes deben saber, que toda esa agresividad muchas veces es dolor que tenemos guardado en el corazón. Por eso les decía al principio, es indispensable que se haga un proceso de sanación. Mire, cuando una persona va a un grupo y le entrega esa situación al Señor, ese recuerdo doloroso de maltrato, de abuso, que fue reprimido, le entrega, y viene el Espíritu Santo y empieza a sanar su corazón. Me da mucha alegría cuando una persona que puede por fin llorar todo eso que le pasó y siente que descansa, y luego no tiene que ir a cobrársela a su esposo o a su esposa. La segunda es la crianza. La crianza, que tiene que ver también con lo que estábamos hablando ahora, y en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 22. Y habla del rey, escuchen, Amón, el rey Amón, que tenía 21 años cuando ascendió al trono en Israel. Ahí estuvo reinando. Pero Amón, con 21 años, fíjese usted, 21 años, no había tenido mucho tiempo de pervertirse, pero hubo algo que lo marcó profundamente. Y es esto, dice, en todo siguió el mal ejemplo de su padre. Amón en todo siguió el mal ejemplo de su padre. Y la segunda razón es porque como vivimos viendo maltrato, ya es posible que ni el muchacho haya sido maltratado. Pero cuando hay un maltrato entre la pareja, entre los esposos, cuando hay gritos, cuando hay insultos, los hijos crecen pensando que eso es normal. Muchos de nosotros crecimos viendo que papá maltrataba, que mamá maltrataba, y hoy tenemos en nuestra vida simplemente eso, es que es normal. Crecimos viendo, por ejemplo, el machismo. Muchos fuimos, hoy día, gracias al Señor, ya hemos, revaluado mucho eso, pero hace un tiempo, por lo menos cuando yo estaba en mi casa, era un hogar totalmente machista. Existía el machismo, aunque mi mamá igual mandaba, pero había machismo. Entonces era con esa cuestión tan dura, tan dolorosa, tan fuerte, y así entonces yo crecí siendo machista. Y gracias al Señor pues llegó la palabra de Dios a mi vida y yo pude reconsiderar todas esas cosas y ya entender que Dios le da la misma dignidad al hombre, la misma dignidad a la mujer, que ambos son llamados a la misma salvación y que yo no tengo por qué estar menospreciando a mi esposa, que también va a tener la misma salvación, que también es hija de Dios. Entonces, alabado sea el Señor, que esas cosas, a pesar de que crecemos muchas veces viendo maltrato, sabemos ya hoy día que nosotros no podemos aprovecharnos de nuestro hermano prójimo que el Señor nos dio por compañero, porque sencillamente es igual que nosotros en dignidad, hombre o mujer. Entonces, amor, eso quiere decir que si una persona es machista, no tiene que seguir diciendo, no, es que yo fui criado así, mis papás eran así, entonces yo soy así ya definitivamente y yo por eso también maltrato, porque así me criaron. No. Tenemos que recordar que Dios vino para hacer nuevas todas las cosas y que como Él hace nuevas todas las cosas, nos puede hacer hombres totalmente diferentes, que es lo que tú estabas dando allí. Aquí hay un ejemplo, no solamente voy a decir que cuando soy buen esposo, porque soy excelente esposo, pero también tengo que contar, también tengo que contar de todas las cosas que el Señor me ha ido sanando, porque seguramente allá estará alguien que se cree el super macho y pensará, pero es que esto es así. No, eso no es así, hermano, está equivocado. Yo estaba equivocado. Y cuando uno se acerca a Dios y cuando uno se acerca a buscar la palabra de Dios, uno acepta lo que Dios quiere. Y no hay por qué menospreciar, maltratar a una persona ¿cierto? ¿Cómo se dice? Por debajearla. No hay por qué hacerlo porque no es esa la voluntad de Dios. Sobre todo a mí me sirve mucho pensar que mi esposa es hija de Dios. Y como es hija de Dios, pues yo la tengo que respetar. Y me duele cuando, por ejemplo, tengo mis hijos y entre mis dos hijos pelean. Entonces pelean los hijos de nosotros. Y yo veo que el uno le trata al otro mal, el otro trata al otro mal, y a mí me duele.
Y entonces luego se acercan y yo le digo, mira, pero es que tú maltratas a tu hermano y yo a los dos los amo igual, lo que tú le haces a tu hermano me lo haces a mí. Y eso me ayuda a entender cómo es que Dios no quiere el maltrato. Y no quiere el maltrato porque Dios ama a mi esposa. Dios me ama a mí. ¿Y cómo quedo yo maltratando una criatura que Dios ama? No puede ser. Entonces no va a haber una buena comunión con el Señor porque sencillamente Dios no va a estar contento con que yo le esté maltratando a su hija. Qué triste es para un papá saber que le está maltratando a su hijo, ¿cierto? Entonces, no podemos permitir que en nuestra familia suceda lo mismo que le pasó al rey Amón, que nada más tuvo un reinado de 2 años porque siguió el ejemplo de su padre. Entonces, que nosotros desde hoy cortemos. Acá ya tuvimos un ejemplo, pero vamos a cortar porque la sangre de Cristo limpia, lava y nos hace diferentes y vamos Amén. a ser totalmente renovados y totalmente y hay que sanos. perdonar, mi amor. Hay que perdonar porque imagínese un reinado de 2 años. ¿Qué tal un No. matrimonio de 2 años? Porque No, no, sencillamente entraron en el maltrato. No puede ser eso. Entonces es importante que entiendan que Dios sana, que Dios restaura. Yo sé que alguno de los dos está ahí sufriendo con la cabeza y diciendo ¿por qué vi esto hoy? A lo mejor el otro le estará echando ahí el codacito, pero es que no se trata de eso, se trata de que entendamos que estamos equivocados y que tenemos que convertirnos. Precisamente eso es la conversión, un cambio de actitud, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Listo, entonces continuamos. Número 3. Número 3, entonces, es la provocación. Hay personas que gritan, que insultan, que maltratan porque se sienten provocadas y se quieren defender. Si nos vamos al plano legal, en las leyes civiles de este mundo hay varias variables que se tienen en cuenta en el momento de juzgar un caso, ¿cierto? Entonces, cuando están juzgando a alguien, el abogado dice, bueno, aquí hubo dolo. ¿Qué es dolo? Que había sido planeado, lo que se hizo. O también, él dice en algún momento, no, esto se hizo bajo ira e intenso dolor. Entonces tiene sus atenuantes y sus agravantes. Lo mismo pasa con Dios. Dios viene y mira por qué es que esta persona está maltratando, cómo fue provocado. Entonces, un ejemplo, una mamá que va y coge a su hijo a pegarle a coscorrones porque entonces cuando lo ve el vecino dice, uy, qué mamá tan mala, esa mamá está pegándole a su hijo. Pero cuando miramos qué fue lo que pasó, entonces resulta que ese muchacho se le voló la noche anterior, no le dijo para dónde iba, la mamá estuvo llamándolo a las 2, a las 3 de la mañana, el muchacho no contestó, la mamá no pudo dormir, a las 5 de la mañana la mamá llamó al hospital, a la policía, todo el mundo a ver dónde estaba su hijo, y el hijo muy campante llegó a las 8 de la mañana. Entre la mamá lo recibe con un coscorrón. Le dio la pela, y entonces no es que esté bien, pero miren que tiene sus atenuantes y sus agravantes y a veces respondemos a las provocaciones que nos hacen los demás. Mire, es increíble, pero hay personas que tienen la capacidad de sofocar al otro. Sí. Pasa eso. Y es importante que, ojo, nosotros no estamos diciendo que esté bien el maltrato de ninguna manera. Es malo. Pero también estamos diciendo que hay personas que tienen la capacidad de llevar al otro a su límite. Y hay que tener cuidado, porque si empieza, uno debe saber que si usted tiene un tigre, si ya sabe que la mujer es, digamos, temperamental, ella es bravita, o que el tipo es temperamental, entonces usted empieza a acorralarlo. Cualquier fiera, si usted la trata por las buenas, bien, pero si usted empieza a acorralar a alguien y a sofocar, llega el momento que esa persona va a estallar. Entonces, mire, conociendo el temperamento, que es a lo que vamos a ir en un momento, conociendo el temperamento de las personas, nosotros podemos saber a qué atenernos con ellos. Entonces, como decimos aquí en nuestro viejo y conocido refrán, el mico sabe en qué palo se trepa y en cuál no. Entonces, es muy importante que se entienda eso, ya lo mencionaba mi esposa, los agravantes y los atenuantes. No hay justificación, pero si la ley civil puede ver eso, que este señor lo que estaba defendiéndose, o que esta señora lo que estaba defendiéndose, pues mucho más el Señor, porque el Señor fue el que nos dio la conciencia para juzgar de una manera correcta todas las situaciones. Entonces, es muy diferente. Bueno, este señor golpeó a este otro señor, dos hombres, un hombre le pega unos golpes. Y entonces viene la policía y los agarra, ya el otro todo reventado la cara y se le pegó unos golpes. ¿Por qué? Resulta que este otro hombre le estaba pegando a la mamá de este señor cuando llegó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Actuó con ira e intenso dolor. Si eso puede ver el mundo, si eso puede ver la ley de los hombres, mucho más lo puede ver la ley de Dios y puede tener en cuenta esas cosas. Número 4, vamos a hablar por lo menos de 5 cositas
importantes aquí para entender este tema del maltrato. Número 4. Hay enfermedades que generan mal genio. Es muy común en los hogares que se llegue a maltrato o que se llegue a momentos de conflicto muy fuertes, y claro, al maltrato psicológico y al maltrato físico, cuando hay algunas enfermedades. Mire, hermano, hay enfermedades que a uno le dañan el mal genio. Hay enfermedades como por ejemplo la tiroides, que a veces causa esos desequilibrios. Entonces hay que saber por qué esta persona está actuando de esa manera, y tenemos que saber qué es más propensa. Porque muchas veces vemos que llega el enfermo, se está recuperando y se pone que no se lo aguanta nadie. Ahora, la familia se tiene que llenar de paciencia, se tiene que llenar de amor y saber que ya tienen un caso especial y que es así. Entonces, dígame, si es una persona que está actuando así porque está enfermo, pues yo para qué me meto en un conflicto con esa persona, mejor le doy un espacio. O también hay enfermedades. Hay enfermedades, mi amor, por ejemplo, como enfermedades neurológicas, y de hecho conocemos muchos casos de personas que llevaban un matrimonio muy bien, que eran personas cariñosas, comprensivas, y que tuvieron un accidente o tuvieron una enfermedad neurológica que los tuvo inclusive en cuidado crítico en varias ocasiones, y después de eso inclusive perdían la memoria, y regresa la memoria, pero las personas no vuelven a ser iguales después de que recuperan como su estado neurológico. Son casos reales que hemos visto adecuado aquí en la comunidad. Entonces ya llegan, y claro, el desespero de ni siquiera poder conocer a mi esposa, a mis hijos, no sé quiénes son, las personas se angustian, y la reacción que tienen ante esto es gritar, es herir, es causar daño a las personas que lo rodean, porque ni siquiera saben qué es lo que les está pasando. También la impotencia que uno siente enfermo de no poder hacer lo mismo que hacía por la familia. Sí. Entonces es una cosa muy complicada, y pegado a esa incapacidad de seguir sosteniendo la familia, de seguirla sosteniendo, de ser, digamos, la persona que uno era antes. La enfermedad es una cosa muy complicada. Y se necesita, tendríamos que hablar de ese manejo de las enfermedades, casi que yo pensaría, mi amor, que hasta una enseñanza, porque es una cosa importante. Pero a eso se le pega también la parte económica. Una de las fuentes de conflicto más fuertes que hay en los hogares y que genera maltrato, pero muy fuerte. Y ese tema que muchas personas ni siquiera consienten de que el otro le toque ni con un dedito, porque inmediatamente va, pero estallando. Entonces, hemos visto también que se llega mucho al maltrato, incluso a los divorcios, incluso a los divorcios, cuando uno de los dos de pronto se queda sin trabajo. Sobre todo, pues a veces le da muy duro al hombre, pues por nuestra sociedad machista, eso es en lo único que nos beneficia, ¿cierto? Que uno puede tolerar más fácil que la esposa esté sin trabajo que uno. Entonces hemos visto muchos casos, ¿cierto, mi amor? Que hemos visto casos en los que el hombre se queda sin trabajo y se pone, mire, una cosa más horrible que un tipo sin trabajo no hay. A ver, hay algunos que lo disfrutan, ¿cierto? Uno que otro. Pero cuando han sido responsables, no lo disfrutan. Pero cuando el hombre así ha estado ahí cumpliendo y haciendo, entonces, hombre, inmediatamente empieza a surgir una agresividad violenta, y es muy triste, porque cuando nosotros nos casamos, ¿cuál fue la promesa? En las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Y esa es una falta al pacto matrimonial, cuando nosotros, por cuestiones económicas, dejamos acabar un matrimonio. Y muchas veces, sobre todo esto pasa en los hombres, cuando se quedan sin trabajo, lo primero que buscan es eso, la separación. No veo salida, ya no puedo proveer para mi familia, entonces lo mejor es que nos separemos, porque así por lo menos no voy a ser una carga para mi familia. Y no hay nada pues más falso que eso. Igual estamos unidos, somos uno. Entonces, como uno, tenemos que salir de ese momento de crisis en familia, unidos. Es más fácil si buscamos las soluciones juntos que si las buscamos aparte. Pero entonces, cuando ya está el maltrato, ¿cómo lo debemos manejar? ¿Qué debemos hacer para tratar ese maltrato? Entonces, lo primero y más importante es que debemos conocer el temperamento de nuestra pareja. Cómo es el temperamento de mi esposo, cómo es el temperamento de mis hijos. Y no, cuando conocemos ese temperamento, entonces ya no nos vamos a enfrentar, porque vamos a tratar a cada persona según como sea. Entonces, según las características de mi esposo, según las características de mis hijos, voy a empezar a tratarlo. Si él es bravo y si llegó furioso un día, yo para qué me pongo a enfrentarme
y alegarle, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es Entonces, primero, sobar, punto ve 1, amorcito, conoce tranquilo, a tu enemigo. conoce a tu enemigo. Ese es el arte de la guerra. Lo primero que usted tiene que hacer es conocer a su enemigo. Si usted no conoce a la persona con la que está, entonces usted empieza a reaccionar a cosas. Mire, yo le voy a decir algo esta noche, este día. Mire, hay cosas que no tienen arreglo. De una vez, váyalo teniendo muy claro. Hay cosas de carácter, y cuando yo estoy hablando mucho por el tema del carácter, usted debe saber que el Espíritu Santo viene y le ayuda a uno a controlar su forma de ser, ¿cierto? Sí, la forma de ser, su carácter. Y el Espíritu Santo le ayuda a controlarlo. Pero inmediatamente usted deje la oración, usted se aleje un poquito del Señor, inmediatamente todos sus defectos de carácter vuelven a aflorar como si nunca en la vida se hubieran ido. Ahora, cuando estaba orando por eso, y de pronto me van a mirar raro por lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cuando estaba orando por eso, el Señor me dijo, eso se va a corregir en la siguiente generación. Así pues, mi hermano, mi hermana, que si ustedes son muy juiciosos y lo hacen muy bien y trabajan en fe en el Señor, en la siguiente generación sus hijos no van a tener sus defectos. Si no lo hacen bien, ustedes le van a pasar sus defectos completicos a sus hijos. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Teniendo en cuenta que hay cosas de carácter que ahí lo van a acompañar, que mientras estén con el Señor lo van a tener que dominar. Entonces lo que tenemos que hacer es saber, conocer el carácter de mi esposa, el temperamento, el carácter, temperamento, ambas cosas, y para poder, como ya lo decía, saber cómo es que vamos a manejar el asunto. Entonces es de lógica, es tan sencillo de comprender. Si soy un hijo de Dios, si soy un ser racional, si soy inteligente, entonces, y quiero tener una familia bendecida, y quiero llegar de verdad como me comprometí con el Señor hasta el final de los días, hasta que la muerte nos separe, lo primero que yo tengo que hacer es conocerme y conocerse los dos y conversar de eso. Y hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Entonces lo que dice el Señor no es que cada uno lleve su carga, sino que muchas veces mi esposa me ayuda y lleva esa carga que muchas veces soy yo para ella y viceversa. Entonces cuando nos conocemos y nos aceptamos como somos, llega la paz. Lo que más nos sirvió a nosotros, lo contamos al principio, lo que más nos sirvió fue conocernos y aceptarnos, porque la verdad gastamos demasiado tiempo tratando de cambiarnos y eso no nos llevó a nada. Vamos a hacer un test, ¿qué te parece? Sí. Mi esposa va a aplicar ese test y vamos a ver, entonces agárrense pues bien, siéntense bien sentaditos y estén atentos. Vamos a hablar del temperamento, vamos a hablar del temperamento, de lo que usted debe conocer, a ver en cuál de estos grupos, 4 grupos de temperamento, a ver en cuál de estos grupos ustedes se ubican. Entonces así usted va a poder decir, usted es esta, yo soy esta, usted es este, yo soy este, y entonces así sabemos qué nos podemos esperar de mi esposo, qué nos podemos esperar de mi esposa, y sabremos cómo lo vamos a manejar. Esto les va a ayudar muchísimo para comprender el otro por qué actúa así y por qué razón, por más que usted quiera, no lo va a poder cambiar. Ahora, el temperamento, muy importante, se puede educar. O sea, yo puedo educar mi temperamento, pero no lo puedo borrar, porque eso es parte de mí, de mi genética. Entonces es importante que se entienda. Conózcase para que usted diga, es que estás así, es que estás así. Y usted empiece a tener paz en su corazón y no esté de verdad, hermano, tirándole piedras a la luna creyendo que va a poder cambiarle el temperamento o el carácter de una persona así como así. Eso no va a pasar. Entonces vamos a aplicar ese test, mi amor. Bueno, entonces hay 4 grupos de temperamentos en los que cada uno de nosotros va a encajar, obviamente. Amor, a veces, bueno, alguno podría decir, no, ya eso van en 7, eso van y faltan las combinaciones. Vamos a quedarnos en 4 en lo básico. Vamos a la vieja usanza. Esto está un poquito, digamos, avanzado ya, pero nosotros queremos hacerlo así sencillo. No es esto una cosa que sea rajatabla, sino más lo que buscamos es iluminarles para que usted sepa que el otro es así, porque ya su genética viene dispuesto para eso. Dale, mi amor. Entonces queremos que ustedes miren en qué grupo caben todos los miembros de su familia. Cada uno va a estar en un tipo o en un grupo de temperamento diferente, para que así podamos entenderlos más fácil. También no quiere decir que yo tenga que estar metido en un solo grupo. Yo puedo tener un predominio de un grupo y tener cositas de otro.
pero entonces nos vamos a tratar de enfocar en cuál estamos y en cuáles están nuestros Un pedacito familiares. de uno, un pedacito del otro, o alguno está solamente en uno, pero generalmente hay uno que predomina. Ujú. Entonces, el primero es el sanguíneo. Entonces vamos a mirar quiénes están ahí. Son personas alegres, con buen sentido del humor, sociales, extrovertidos. Son personas que necesitan aprobación, desordenadas, exageradas, confiadas e ingenuas. Hay algunos que ya pueden decir, yo estoy ahí, yo soy de eso. Dice, yo soy de, ojo, de pronto no los tiene todos, pero si tiene la mayoría, ese Es de es su ahí. grupo. Y combina un poquito con el grupo siguiente. Lo otro es que pues muchas personas de pronto lo niegan. No, yo no soy así, pero ¿qué se va a poner uno a esconder un elefante que todo el mundo le ve, cierto? No vale la pena esconder el elefante. Es bueno que tomen nota porque entonces más tarde o después se van y buscan y se pueden perfilar. Entonces, bueno, mi amor, vamos a mirar tú en qué grupo estás y yo en qué grupo estoy para ver por qué es que chocamos tanto de pronto. Entonces, el grupo número 2 son los flemáticos. ¿Qué son los flemáticos? Son personas respetuosas, analíticas, comprensivas, tranquilas, participativas, sin ideas muy brillantes, faltos de entusiasmo y decisión y no les gusta ser confrontados ante los demás. Esos son los flemáticos. Entonces llevamos sanguíneos y flemáticos. El tercero es el melancólico. Entonces son personas que se ponen metas a largo plazo, son serios, son organizados, analíticos, normativos, perfeccionistas, depresivos, recuerdan lo negativo y siempre están sacándole al otro los chiritos azules de lo negativo que hicieron antes, hace 15, hace 20 años, y se concentran en detalles pequeños. Esos son los melancólicos. Ajá. Y el cuarto grupo son los coléricos. Entonces son personas que tienen el control de las cosas, que lideran, que hacen juicios rápidos y correctos, tienen autoconfianza, son personas independientes, mandonas, dominantes, insensibles y no delegan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos encontramos que de pronto mi esposo es una persona melancólica, ahorita ponemos el ejemplo de nosotros, pero aquí voy a poner otro aparte. Mi esposo es de pronto o es sanguíneo, y la esposa, por el contrario, es una persona seria, es una persona tranquila, es una persona falta de entusiasmo, flemática, y se van para una fiesta, pues el uno se quiere parar, bailar, ser el centro de atención. ¿Qué tal que la mujer sea la sanguínea? ¿Sí? La sanguínea, entonces, de las que son alegres, Sí, con buen sentido por del eso. humor. Usted la va a ver que el color favorito de el esta rojo. persona, rojo. Usted la va a llegar con una blusa roja, con una balsa roja, hasta cortica. Todos quiere ser el centro de atención. la van a juzgar. A ver, María, qué mostrona. Pero no, porque es que esa persona Exacto. necesita aprobación. Ella necesita que la miren. Entonces, por eso llega y parece saludando por todas partes. Parece en un desfile, en un reinado. Y con su esposo melancólico. Su esposo melancólico está en un rincón. Y así. Entonces, claro, hermano, entiende, por esa razón se debe entender que esto es una de las cosas que se analiza para dar una nulidad. ¿Sí sabías eso, mi amor? Sí. Esta es una de las cosas que se analiza cuando hay un temperamento que es incompatible. Llega al punto de que esas dos personas dicen, si los dejamos, se van a matar, pero tenemos que saber esto otro, perdón. Tenemos que saber esto otro, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Teóricamente mi esposa y yo no seríamos compatibles. Sin embargo, aquí estamos y estamos felices. ¿Y por qué? Eso pasa porque nosotros no estamos luchando, ojo, muy importante, con nuestras fuerzas, sino que estamos luchando con la fuerza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, y es muy importante esto, el Espíritu Santo produce en el corazón de la persona amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 9 frutos. Cuando el Espíritu Santo llega, seminario de sanación interior, mucho cuidado, no falten. Cuando el Espíritu Santo llega, produce en mí esos frutos. Ahora, cuando el Espíritu Santo está en mi esposa, ¿qué produce? Lo mismo, amor, alegría, paz, paciencia. Entonces, ¿qué pasa con el temperamento? ¿Qué pasa con el carácter?
se ve seriamente afectado por la obra de Dios. Ahí es donde actúa Dios. Por eso deben tener a Dios en sus familias. Por eso, si ustedes quieren seguir luchando y quieren seguir trabajando, déjenme decirles que si no incorporan a Dios, una fe viva, una fe donde haya mucha oración, una fe donde se sienta la obra del Espíritu Santo, la verdad, yo lo veo muy, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene a mi esposa y el Espíritu Santo viene a mí. Y ya no son las cosas diferentes de ser, por ejemplo, el caso mío, que soy colérico, o en el caso de mi esposa, que es reumática, si no mal no estoy, creo que fue ahí donde nos clasificamos. Sí. Ya no nos relacionamos con esa ley, que es la ley de la carne, sino que nos relacionamos con otra ley, que es la ley del Espíritu. A ella el Espíritu Santo le dio amor, a mí también. Entonces tenemos amor, ambos, tenemos alegría, amor, alegría, tenemos paz, tenemos paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y por eso nosotros estamos aquí, y por eso ustedes están ahí, y por eso ustedes van a poder seguir. Entonces, tal vez sea la enseñanza más importante es esta. Ahí es donde trabaja el Señor, en el carácter y en el temperamento, y lo que les va a ayudar a bajarle al conflicto, porque si se enfrentan en las leyes de la carne, lo que van a terminar es haciéndose muchísimo daño, tanto que llegan allá al Palacio Obispal y los ven que no tienen ni por dónde agarrarlos, y lo que les hacen es, no, sí, ustedes definitivamente se van a matar, y anulan un matrimonio que se hubiera podido salvar si se hubieran entregado al Señor. Entonces, es muy importante tener en cuenta que tenemos esos tipos de temperamentos para que nos ubiquemos y para que aprendamos a entender a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos también. Pero no quiere decir que porque yo soy colérico, entonces qué pesar, mi esposo es colérico, entonces puede acabar con todo en esta casa. No, porque recuerden que los temperamentos pueden ser educados. Entonces hay que educar, hay que entender, yo tengo que entenderlo a él, que es colérico, él me entiende a mí que soy flemática, pero nosotros cada uno tiene que trabajar en educar su temperamento y en hacer que esas cosas malas del flemático, esas cosas que no son tan buenas del colérico, cambien hacia cosas mejores para que nuestra pareja pueda estar feliz. En la sanación interior, en la oración y también, pues obviamente en la razón. Pero yo creería que aún más importante que esto es esto otro, amor, y es ayudarle a los hijos. Porque si usted tiene un hijo que es colérico y usted le da rienda suelta, usted va a crear una persona que va a ser un problema hasta para la sociedad, no solamente para usted en su casa. Entonces usted tiene que ubicar a sus hijos también para que usted no tenga que estar maltratando y llamarlo y decirle, hijo, te tienes que controlar, hijo, tienes que tener dominio propio, no puedes ser tan agresivo, no puedes ser tan explosivo. Hay que enseñarle, porque son niños que van a querer controlar siempre en los juegos, son niños que van a querer estar ahí dominando a los otros y van a sufrir una frustración terrible. El mismo carácter de uno, el mismo temperamento de uno lo hace sufrir muchísimo. Y llegan a veces los niños angustiados, tristes, y yo les hago conscientes, hijito, es que tú eres así, no papá, si eres así, hijo, entonces tienes que manejar esto de esta manera, y les vamos instruyendo a los hijos para que ellos también se preparen, porque no, ahora es en la escuela, en el colegio, pero más adelante es en una familia, y si llegan a relacionarse en semejantes leyes de la carne tan tremendas, solamente hay resentimiento, rencor y dolor. Bueno, mi amor, pero entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas para evitar el maltrato? La primera es que respeten las individualidades. Cada uno es un ser totalmente diferente. Que nos unimos y somos uno, sí, pero él es diferente, yo soy diferente. Dios al inicio cogió el barro y nos hizo y sopló de ese barro y nos hizo a su imagen y semejanza. Eso solamente lo puede hacer Dios, nadie más. Y resulta que nosotros queremos tomar ese papel de Dios y yo quiero hacer a mi esposo a mi imagen y semejanza, y mi esposo me quiere hacer a mí a su imagen y semejanza, y queremos que él haga lo que yo digo. No, tenemos que respetar las individualidades. No podemos ser controladores. Yo no puedo querer controlar a mi esposo en todo lo que haga, ni él me puede controlar a mí porque somos diferentes. Al principio tú hablabas, es que no hay media naranja. Hay naranjas completas. Yo soy una naranja completa, él es una naranja completa. Y tal vez hay una naranja y un limón, pero no la media naranja y perfecta. Yo soy una dulzura, mi amor, gracias. Sí, la naranja también a veces es ácida. Mentiras, súper dulces los dos, aquí caímos, mejor dicho. No tuviéramos como éramos. Bueno, entonces,
Primero, respetemos las individualidades. Lo segundo, minimicemos los problemas. No es justo perder el tiempo peleando y cogiendo ese tiempo valioso que teníamos para trabajar en familia y peleando por pequeñas cosas. A veces en las casas se pelea por cosas tan insignificantes como por dónde se espichó la crema de dientes, porque tiró las medias, porque no recogió el reblujo, por cosas tan pequeñas, y nos enfrascamos en eso y nos ahogamos en un vaso de agua, sabiendo que tenemos es que aprovechar los espacios para disfrutar y para compartir en familia. No, yo tengo que agregar también, mi amor, a este punto de no querer hacer las personas a la imagen y semejanza. Sí. Hay que crecer en la tolerancia, porque nosotros tratando de someter a otro, hermano, eso va a ser muy complicado, esa otra persona no se va a dejar y eso va a terminar en una batalla campal y nos va a consumir demasiado tiempo. Mire, yo le voy a contar una cosa y le voy a contar aquí porque alguna vez lo conté en la comunidad y después una pareja dio un testimonio, no, que les había cambiado la vida. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que ninguno, no porque mi esposa sea de una manera, yo sea de otra, es que ella es mala y yo soy malo, no, es que son maneras diferentes de ver la vida, de vivir la vida, la crianza y lo propio del temperamento y del carácter que estábamos hablando hace un momento. Pero por ejemplo nosotros tuvimos tuvimos que trabajar mucho en eso. Por ejemplo, mi esposa pues viene de una familia que es muy unida, demasiado unida. Y pues ellos estaban ahí todo el tiempo junticos, todo el tiempo junticos. Y bueno, ellos crecieron así, vieron eso de esa manera. Ahora, yo nací en una familia que sí nos queremos mucho y todo, pero pues nos visitamos no mucho, ¿cierto? No, es más bien poquito, poquito, nos vemos, nos ponemos de acuerdo, vamos a vernos, entonces en diciembre nos vemos. Y a veces están mis hermanos cerquita, bueno, y nos vemos, pasan meses sin vernos, y nos ponemos de acuerdo y nos vemos. Entonces fue muy complicado al principio, porque por ejemplo tenían su almuercito allá cada 8 días. Y mi esposa quería que yo la acompañara. Eso es un secreto aquí de familia. Ahora espero que no me cueste mucho a mí esto que estoy contando. Pero tenían su almuercito, por ejemplo, donde la abuelita. Ellos se encontraban allá. Y yo no sentía que lo tenía que hacer y mi esposa se ponía muy triste. Hasta que ella entendió que no me podía hacer porque teníamos dificultades por eso. Y yo entendí que tampoco podía decirle que no. Entonces ya yo iba de vez en cuando. Y cuando ella quería ir, mi amor, ¿quieres ir? Ve. Entonces entendí que ella era de una manera, entendí que yo era de otra manera y llegamos a, como lo hablamos en la enseñanza sobre el diálogo, a un punto intermedio y dejamos que una situación se convirtiera en un conflicto, ¿cierto? Ella va cuando quiere y yo voy cuando quiero y yo sé que tengo que también acompañarla porque es un defecto mío, no de ella. Es bueno que las familias estén unidas, es un defecto mío y yo tuve que trabajar en ese defecto, pero también yo cedí hasta una parte que no sentí que estaba dejando de ser yo. O sea que tampoco es que me haya dejado, no, tampoco es que me haya dejado. No has aprendido el consejo del suegro, sí señora. Sí, el consejo de mi suegro es bueno, señora, ¿no? Entonces es importante eso, que entendamos que la otra persona hay que aceptarla, hay que aceptar. Escuche, la enseñanza de esta noche yo le cambiaría hasta el título de acepte a los demás tal como son y usted va a tener menos conflictos y van a terminar amándose más y disfrutando más la vida. Acepte al otro. Oye, amor, qué bonito, aquí nos están poniendo las personas, ya se están clasificando, entonces allí ya están en pareja y el uno es sanguíneo, el otro melancólico y aquí sanguíneo. Se van ubicando cada uno, eso es muy importante. Y la última recomendación que les queremos dar es que no nos aprovechemos del otro, no nos aprovechemos de nuestra pareja. Generalmente en la pareja hay un ogro, ¿cierto? Hay una persona que es la más brava y se aprovecha y abusa de los otros porque de pronto o porque son más calmados o porque llegamos al extremo de tenerle miedo. Entonces, como es tan ogro, yo le tengo miedo, yo más bien no le hablo, yo aquí más bien no digo nada. Y hay personas, amor, que es importante que lo digamos en este momento, quieren como terminar ganando todas las peleas con un grito. Entonces piensan que el que más grite, si hablo más duro, aquí ya se acaba todo y aquí callo a todo el mundo. Y eso no es así, porque el otro puede callar, puede que le dé miedo, puede que no quiera ahondar en el problema, pero aguanta, pero aguanta solamente un tiempo y llega un momento de la vida en que no va a aguantar más. Y tú lo has dicho, se acaba el bobo, ¿cierto? El logro está y si el otro era el bobito, y ese bobito llega al punto en que no aguanta más y se acaba. Entonces no tenemos que gritar para solucionar los problemas y no tenemos que alzar la voz y no tenemos que mostrar como que yo soy el que mando aquí a mi esposa, a mis hijos o a mi esposo, a mis hijos.
eso no es lo que necesitamos. No nos podemos aprovechar de los demás porque hablamos más duro. Muy bien, entonces, ya saben, siempre hay uno de los dos que es más maltratadorcito. A él hay que llamarlo a la conversión, hay que llamarlo al cambio. Y también si el otro es el que está generando a veces esa mala actitud del otro, pues también hay que mirar en su corazón para que también entre en conversión. Mi recomendación final es la conversión. Uno necesita de Dios, uno necesita de Dios. Llevamos muy mal llevado el camino del Señor porque muchas personas van donde Dios es a que les dé cosas, a que les bendiga, que les sane, pero nosotros vamos donde Dios a que nos hagan nuevas criaturas, nuevas personas también. Y no es una frase de cajón, es para que el Señor pueda trabajar en nuestro carácter, el Señor pueda trabajar en nuestro temperamento, el Señor nos puede hacer personas más amables, más dulces. Por favor, entonces, entre en conversión. ¿Cómo es que usted va a entrar en conversión? Mire, el camino que usted debe seguir es el siguiente. Lo primero que usted debe hacer para que todo ese temperamento usted lo logre controlar y deje de hacerle daño a sus seres más queridos y dejen de hacerse daño entre ustedes que son lo que más se quieren. Mire qué tristeza que uno dice, no, esta mujer lo que más quiero, este hombre lo que yo más quiero, y se pasan dándose en duro. ¿Por qué? Por la falta de conversión. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es sencillo, se lo voy a explicar. Lo que usted tiene que hacer primero es sanar todo su corazón, su pasado, por todas esas cargas que tiene. Seminario de Sanación Interior. Usted viene, sana su corazón. Lo siguiente, hermano, que usted le rinda su vida a Cristo, que usted entienda todo eso y entre en conversión. Y lo siguiente es que usted reciba la llenura del Espíritu Santo. Y empieza a trabajar en esa amistad con el Espíritu Santo. Uno de mis libros, de los que más quiero, se llama Espíritu Santo, quiero más de ti. Y ese libro está hecho como una novena, pero no es una novena, sino una docena. Son 12 días que usted va a empezar a leer, a conocer el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que puede ayudarle a uno verdaderamente a tener dominio propio, porque necesita dominio propio, porque si usted es la que empieza a gritar, Señor, y no se puede soportar, entonces usted lo que necesita es dominio propio, y el dominio propio no se improvisa, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces es importante que usted entienda eso y usted empiece a pedirle al Espíritu Santo, lléname de ti, Señor, dame el dominio propio, que conozca profundamente el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a ayudar a usted a ser una mejor persona. Porque si usted sigue luchando contra su propia carne, contra su naturaleza, contra su genética, ¿sabe cómo termina? Cansado. ¿Y sabe cómo termina diciendo? Vamos a ver si nos hacen una nulidad, porque ya se cansa de luchar. Entonces no luche solo, luche de la mano del Señor y ustedes van a salir adelante, Tú eres testimonio de eso, mi amor. ¿Verdad? Cuéntame, Sí. mi amor, cuéntame. Entonces yo les cuento, por ejemplo, mi esposo es colérico. Ahí me va a cobrar lo que conté ahora. Órale. No, entonces las personas Para que vean lo que le coléricas toca que sufrir a tienen uno. muchas cosas muy buenas, como por ejemplo que son personas muy líderes, que hacen juicios correctos siempre, que hacen juicios rápidos, que son personas independientes, pero también tienen cosas ahí maluquitas, Mandones. ¿cierto? Que son mandones, que son dominantes, que son insensibles, que no delegan. apellidos. Entonces, ese es el testimonio, espérate, sí, pues, que sí. es que Amor, écheme puse la flor. otra mejilla. Écheme las flores, amor. Puse la porque otra mejilla tampoco- mejor. Entonces, claro, él ha venido manejando toda esa parte, por ejemplo, de delegar. Entonces yo me sorprendo a veces cuando veo que ya delega sin ningún problema. Se volvió más sensible que yo. Sí. A veces le da más duro y Una le causa vez más sí. dolor las cosas de las Una demás vez personas que yo, sin perder sus rasgos de colérico. Claro, claro está, ¿cierto? Allí están, pero los ha venido trabajando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando, como tú decías, llega el Señor a mi corazón, llega la conversión a mi vida, yo empiezo a trabajar este temperamento y lo puedo hacer que esas cosas que no son tan buenas empiecen a predominar las cosas contrarias o buenas que tienen los otros tipos de temperamento. Amado Jesús, te damos gracias por este momento en nuestras vidas. Te pedimos por cada persona que está participando de este seminario de manera virtual, que está ahora conectada en línea, y todos los que van a ver este video durante esta semana. Te pedimos por todos ellos, para que entren en razón, entren en conversión, para que entiendan, Señor, que solamente de tu mano van a poder salir de esas situaciones. Que el carácter y el temperamento son cosas que solamente tu Santo Espíritu puede dominar, puede tocar, puede cambiar y transformar, Señor. Que todos vean en ti la salida, que todos vean en ti la solución, que todos vean en ti la esperanza, Señor, y que no se dejen vencer por las dificultades. Te pido finalmente, Señor, de mi parte, por la gracia de la perseverancia. Hay muchas personas, Señor, que están participando de este seminario. Ayúdales, Señor,
a permanecer en la fe, a permanecer con esperanza, Señor. Ayúdales en este momento. Gracias, Señor, bendito eres. También te pedimos, Señor, en esta noche de manera especial que sanes los corazones heridos, los corazones dolidos, los corazones que han sido víctimas del maltrato de su pareja, de su familia. Ven, Señor, pasa con tu mano sanadora, restaurando, bendiciendo estos corazones, y permite, Jesús, que podamos desde hoy hacer un borrón y cuenta nueva, que podamos arrancar nuevamente con nuestra pareja, en vez de herirnos, en vez de maltratarnos, diciéndonos palabras de amor, palabras que edifiquen, palabras que levanten. Enséñanos, Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestras palabras, Jesús, y permítenos perdonar y sanar nuestras heridas. Danos esa gracia del perdón, Señor. Danos esa gracia del perdón. Danos esa gracia del perdón, Señor, en este momento. Pasa sanando los corazones, Señor, con esa gracia maravillosa del perdón. Sana, Señor, en este momento. Pasa sanando, Señor. Pasa sanando, pasa sanando. También te pido, Señor, que nos des esa gracia maravillosa de iniciar nuestro seminario de sanación interior y liberación. Gracias, Dios, bendito eres, alabado y glorificado. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan una feliz semana llena de la presencia del Señor y que disfruten mucho esas familias, que es la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos nuevamente en 8 días. Muchas bendiciones. Chao. Ahí pregunta.